asambleísta ponente Valentina Centeno. Se trata de la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, legisladora Valentina Centeno, quien observamos y escuchamos. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, colegas asambleístas. Tantos mitos alrededor de la ley de áreas protegidas que hoy vamos a mostrar lo que dice textualmente la ley y demostrar la verdad al pueblo ecuatoriano. Solicito, por favor, señor secretario, que se pueda proyectar la presentación que he enviado. Autorizado. Entonces hablaba de los mitos alrededor de la ley del fortalecimiento de las áreas protegidas. Y creo que más de uno de nosotros hemos escuchado que esta sería abrir la puerta a la privatización. Siguiente, por favor. Hemos dejado claro en la ley, en su artículo 7, que queda textualmente prohibida la privatización. Siguiente. El artículo establece claramente que ningún proyecto o actividad podrá entenderse como privatización o ceder la titularidad de los derechos del territorio en el cual se está desarrollando la actividad. Más claro que esto no puede estar. Queda textualmente expresado en la ley que se prohíbe la privatización de las áreas protegidas. Siguiente. Nos decían que esta ley iba a permitir la construcción de proyectos de lujo o construcciones lujosas en áreas de conservación o áreas de zonas intangibles. Falso. La ley deja claro que se respetan las áreas de conservación. Y el artículo 7 de esta ley establece cuáles son aquellas áreas en donde se podrán desarrollar inversiones, y son puntualmente las áreas de uso público, turístico y de recreación. Esas son las áreas en las que estamos buscando que podamos mejorar la infraestructura para dar un mejor servicio al pueblo ecuatoriano y además fortalecer el turismo comunitario del cual viven muchas de las comunidades locales. Así que no dejen que las mentiras crezcan, porque queda claro que se respetan las áreas de conservación y las zonas intangibles con esta ley. Luego también decían que esta ley permitiría explotar los recursos no renovables en nuestras áreas protegidas, minería, petróleo. Falso. Queda textualmente prohibido en la ley que se pueda entender que se utilice este proyecto legislativo para hacer actividades de prospección, explotación, comercialización de recursos no renovables que se encuentran en territorio de áreas protegidas. Y adicional a eso hemos incluido una disposición general tercera para que se pueda quedar ratificado que esta ley no permitirá la explotación de nuestros recursos no renovables en áreas protegidas. Queda prohibida el extractivismo en nuestras áreas protegidas de esta forma. Luego también nos decían que esta ley implicaría la transgresión de derechos de los pueblos y nacionalidades, que lamentablemente sería un retroceso de los derechos de nuestras comunidades locales. Falso nuevamente. Se respetan en más de un artículo a lo largo de este proyecto de ley los derechos establecidos en el artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador, que habla sobre los derechos colectivos de nuestros pueblos y nacionalidades. Siguiente. Ahí tenemos la disposición general tercera, que cita el artículo 57 de la Constitución en varios de sus numerales, el numeral 5, 7, 8 y 9. Y yo les voy a contar lo que dicen estos numerales. Numeral 5, mantener la posesión de tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita para los derechos colectivos de nuestros pueblos y nacionalidades. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable. Conservar y promover las prácticas de manejo de biodiversidad.
conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social y así un sinnúmero de derechos que se garantizan citando lo que establece la Constitución en una disposición general tercera para que quede claro cuál es la finalidad de este proyecto de ley: la conservación de nuestra biodiversidad y atracción de inversión en infraestructura turística, en zonas de turismo, de recreación y de uso público para que podamos desarrollar nuestras áreas protegidas y de esta forma también fortalecerlas. Luego, en temas de seguridad, existía también un mito de que se iba a transgredir los derechos de los pueblos y comunidades en cuanto a la limitación de los militares. Y hemos dejado claro que aquí debe haber un equilibrio, debe respetarse el artículo 57 en su numeral 20, que establece esta limitación, que respeten cualquier tipo de intervención que pueda respetar a nuestros pueblos y nacionalidades, pero por otro lado también se deja claro cuál es el objetivo como parte de una misión que se ha interpuesto este gobierno nacional, de poder combatir las estructuras criminales de forma transversal a lo largo de todo el país. Y eso también incluye la minería ilegal, que lamentablemente se ha tomado muchas hectáreas, cientos de hectáreas en nuestra Amazonía. Por lo tanto, se incluye una disposición y un artículo que establece que la intervención de Policía Nacional y militares será única y exclusivamente para combatir el crimen organizado que se encuentre en áreas protegidas. Para el resto de temas se va a respetar la libertad y que puedan actuar con normalidad nuestros pueblos y nacionalidades como establece la Constitución. Luego también incluimos varios artículos para hacer parte de la administración de estos proyectos de inversión a nuestros pueblos y nacionalidades. Se incluye en el artículo 7, que deberá no solamente priorizarse con derecho preferente para que los modelos de administración sean los que establecen las comunidades locales, sino que además deben ser copartícipes de las decisiones en la implementación de estos modelos y en la implementación de estos proyectos. Y de esta forma generamos una coparticipación, lo que debe existir, que podamos conversar, dialogar y en un debate democrático poder encontrar esos proyectos que son más beneficiosos para el país entero. Y también incluimos un artículo sobre convenios de cooperación con comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, para que sepan que no se los deja por fuera, que se los incluye en todas y cada una de las decisiones. Y que el objetivo también es incluso que puedan utilizar ellos, usar la infraestructura pública que exista en áreas protegidas para poder prestar ciertos servicios. Como ya sabemos, tenemos servicios de guianza, de ventas de artesanías, servicios que ellos como pueblos y nacionalidades, como comunidades locales nos prestan en estas áreas protegidas y eso debe respetarse y fortalecerse. Nuevamente, compañeros asambleístas, queda clara la finalidad. En la finalidad de este proyecto de ley en el artículo 3, que es garantizar el derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas y el respeto de los derechos de la naturaleza. Ahí está textualmente y claro, para que no permitamos que nos sigan mintiendo. Y finalmente, algunos temas importantes que recoge esta ley. La creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Este ha sido un clamor histórico de los más de 500 guardaparques en nuestro país, además de los gremios, de los expertos, de los académicos, incluso de organizaciones internacionales que estaban esperando este día histórico en el que el Ecuador pudiera elevar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas a un servicio, a una institución autónoma, independiente, que pueda administrar sus propios recursos, recursos que van a recibir de donaciones nacionales o internacionales, de rendimientos de proyectos, de contraprestaciones y de esta forma ese recurso que sea invertido en fortalecer a nuestras áreas protegidas, que podamos dejar atrás esa infraestructura de pésimas condiciones que tenemos actualmente en nuestros parques nacionales, en nuestras reservas ecológicas, que tengamos mejor monitoreo y vigilancia y que tengamos un mejor servicio a la ciudadanía. El día de hoy podemos hacer historia creando el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, que esta ley establece lo deberá crear el presidente de la República. Se incluye también el fideicomiso, que es básicamente el fondo que va a administrar los recursos por parte del SNAP o el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Y finalmente, una disposición
que garantiza la profesionalización de los guardaparques, de los más de 500 guardaparques en nuestro país, que puedan dignificar su trabajo, tener una carrera técnica, y se establece puntualmente que Cenecit deberá garantizar la profesionalización de nuestros guardaparques. Los guardaparques no están solos nunca más en el Ecuador. Con eso concluyo mi intervención y nada más quiero decirles que ya basta de mentirle al pueblo ecuatoriano, solo por querer protagonismo político. Estamos solo causando daño e impidiendo el desarrollo de nuestro país. Sus mentiras no nos van a detener. Aquí seguiremos luchando con valentía y con fuerza, impulsando las leyes que el país necesita. Muchas gracias.